Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este lugar. Es un placer estar otra vez aquí delante compartiendo la palabra y ver algunas caras que nos visitan, que hacía tiempo que no veíamos, y otros que tal vez están viniendo por primera vez. Estamos compartiendo y predicando una serie acerca de un libro muy cortito que está en la Biblia, una serie de predicaciones que hemos titulado Es Tiempo, y está basada en el libro de Ageo. Estamos yendo versículo por versículo ahí en el libro de Ageo. Y como digo, me da mucha alegría poder estar compartiendo de nuevo con vosotros la palabra. Para los que no me conocéis o hace poquito que me conocéis, viví casi 4 años en Guatemala, y ahora mismo hace 10 años ya que estamos aquí en España sirviendo al Señor. Y durante esos 10 años hemos estado viajando a Guatemala en algunas ocasiones 2 veces al año, otras veces 1 vez al año, y otras, como el año pasado, pues que todavía no hemos viajado y tenemos pendiente ese viaje. ¿Por qué os digo esto? Porque hay muchas anécdotas que puedo contar acerca de las cosas que nos han pasado en Guatemala. Como os estaba diciendo, en este lugar, en esta aldea de la Esperanza, está a 5 horas al norte, más 5 horas a través de la selva, y os decía que se llega por árboles. Cuando mi suegro preguntó por las indicaciones para llegar al lugar, le dijeron: el árbol más grande y más alto que veas de todos, ahí tienes que quebrar a la derecha. Quebrar es girar, ¿vale? Entonces tienes que quebrar a la derecha, girar a la derecha. Entonces girabas para ir a la derecha. Seguirás recto, le dicen, como 1 hora o 2, más o menos. Cuando veas 3 árboles, entonces tienes que girar otra vez a la derecha. Total, que las indicaciones eran así. El punto es que llegamos a este lugar y era un lugar abandonado. No vamos a decir esa mala expresión, dejado de la mano de Dios, sino dejado de la mano del gobierno de Guatemala, porque es un lugar perdidísimo en la montaña. No había luz y no había agua, y la gente vivía en una especie de chozas, de cabañas hechas de paja y de barro, y dentro pues cada uno tenía sus camas, sus hamacas, etc. Y la noticia, la sorpresa fue que nosotros nos íbamos a quedar a dormir ahí, en ese lugar de la Esperanza. Claro, después de todos los años como misioneros en esos lugares ya no nos sorprendía nada, pero aquí sí que hubo una sorpresa. Todas las casas del pueblo estaban ocupadas menos una. Había una que estaba vacía, pero no porque fuera para invitados, sino porque habían unos muchachos que estaban por ahí y nos dijeron que esa casa estaba poseída, y que en esa casa habitaba el demonio, y que en esa casa salían tarántulas y salían escorpiones del suelo. Y adivinad a quién dejaron en esa casa. A nosotros. Y nos tocó estar en la casa, según ellos, poseída. Así que os podéis imaginar como conforme iba avanzando el día, nosotros íbamos dejando algunas cosas dentro de la casa. Bueno, en la casa no había nada, había 2 habitaciones, y en una había una especie de cama con colchón, y en la otra había una especie de somier, pero sin colchón. Entonces mi esposa y yo, como somos tan buenos, le dijimos a mis suegros que ellos durmieran en el colchón y que Dulce y yo íbamos a dormir en ese trozo que había, en esa tabla de madera. Llevábamos nuestros sacos, llevábamos un montón de cosas. El calor allí y la humedad era increíble. Yo llevaba pantalones normales, pero parecían leggings. Estaban pegados al cuerpo, la camiseta igual. Era una cosa increíble. No me extraña que mi suegra le pusiera de nombre La Desesperanza. Y como sabéis, a mí me gusta ir siempre así medio guay y tal. Entonces yo llevaba unas Bambas Converse de color blancas nuevas a ese lugar, a esa aldea de la Esperanza. Y mi suegro ya me había dicho: ¿dónde vas con esos zapatos del Chapulín Colorado? No sé qué me estaba diciendo. Y yo le dije: déjame con mis Bambas y mis cosas. Total, de que llegamos a la habitación, y estábamos en la habitación, y de repente mi suegra empieza a gritar y escuchamos golpes por todos los lados, y era ella con la escoba tratando de matar una tarántula enorme, una araña enorme. Y vino el yerno Salvador, el yerno más guapo que tiene, solo tiene uno, y me acerqué, y cuando vi la araña hice ¡pah! Y la pisé. Pero no recordaba que llevaba mis Bambas blancas nuevas. Y cuando la pisé, se me tiñeron todas las Bambas del color de la tarántula. Y lo curioso era que todos los niños estaban afuera de la casa comentando, los adultos también, los ancianos del lugar. Imaginaros esta escena, no es de cuento, no le estoy poniendo más énfasis de lo que es. Estábamos en la casa nosotros, y por una pequeña ventanita se veía toda la aldea mirándonos hacia adentro. Estaban asustados, y cuando salimos nos preguntaron si habíamos visto al demonio o no. Entonces lo único que les habíamos dicho es que había una tarántula, y escorpiones también había en el lugar. Intentamos matarlos, eliminarlos a todos por ahí, y pudimos pasar ahí esa noche. Nos teníamos que quedar 2 noches, y nos quedamos
una. Al día siguiente terminamos lo que habíamos llegado a hacer a la aldea y nos marchamos. Pero entendimos algo de este lugar. Entendimos que Dios, a través de esta situación, a ver, si estás en una cabaña en la selva en medio de la nada, lo más normal es que si no habita nadie en esa casa, se empieza a llenar de animales y de bichos, ¿no? Entonces, entendimos que Dios les estaba llamando la atención a estas personas en este lugar. Y yo no sé si en algún momento de tu vida has pasado alguna experiencia por la que Dios haya estado llamando tu atención. No sé si has pasado alguna experiencia por la que Dios haya utilizado esa experiencia para llamar tu atención. Puede que no sea con una tarántula, pero haya sido el estrés o la pérdida de alguien que amas, o tal vez un pecado expuesto en tu vida, o la pérdida de trabajo, o la ruptura de alguna relación familiar, la ruptura o preocupaciones de dinero, o alguna fricción entre la familia o con amigos, con hermanos, o tal vez una sensación general de frustración o incluso de inutilidad. Hoy vamos a aprender esto. Hoy vamos a aprender que la insatisfacción está diseñada para que solamente encontremos satisfacción en Dios. Y lo cierto es que a veces sufrimos porque estamos haciendo algo mal. Dios puede permitir cosas malas para que nos alejemos de las cosas malas. O dicho de otra manera, Dios nos ama demasiado como para que sigamos en el camino equivocado. Y la semana pasada aprendimos de los versículos iniciales de Ageo que si estamos espiritualmente estancados o a la deriva debido a la desobediencia, es hora de establecer esta verdad. Que los propósitos de Dios tienen que tener prioridad sobre lo que nosotros perseguimos. Y hablamos de tres cosas. Hablamos de poner a Dios en el lugar que le corresponde. Hablamos de no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy y hablamos de dar prioridad a Dios sobre nuestros placeres. Y me gustaría volver rápidamente a situar de nuevo el texto que vamos a leer en un contexto histórico. Debido a la desobediencia intencionada, los babilonios habían destruido Judá y el pueblo de Dios había sido capturado y llevado a vivir a Babilonia. Y habían sido muchos los profetas que habían anunciado o profetizado que iban a estar en este cautiverio durante 70 años, después de los cuales se les permitiría al pueblo regresar a casa. Y leemos esto en segundo libro de Crónicas, en el que nos da algunos detalles. Segundo de Crónicas 36, del 22 al 23. Dice, en cumplimiento de la palabra del Señor, dada por medio del profeta Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor puso en el corazón del rey que promulgara un decreto por todo el reino, y así lo hizo. En forma oral y por escrito, el rey promulgó lo siguiente. Esto es lo que decreta Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado también que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a ese pueblo, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. Tras este decreto, 50.000 judíos regresan a Jerusalén y reconstruyen el altar y comienzan a ofrecer sacrificios. Y 2 años después terminaron lo que son los cimientos del templo. Y creo que es difícil para nosotros reconocer lo importante que era el templo en ese momento. Así que creo que tenemos que tener esto muy claro y muy en mente. El templo era el lugar donde Dios y la humanidad se encontraban. El templo era el único lugar en el que había una posibilidad real de encontrarte con Dios. Pero luego ellos dejan de trabajar y se dedican a sus propios hogares durante 16 años. Y Ageo entra en escena para decirles que pongan a Dios en el centro de sus vidas y que vuelvan a trabajar. Pero primero Dios va a sacudir un poco su comodidad. Hoy vamos a ver qué es lo que nos dice Dios a nosotros a través de Ageo capítulo 1, versículos del 5 al 11. Vamos a leerlo. Ageo 1 del 5 al 11. Dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario
en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué?, declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y es que creo que Dios nos está llamando a 3 cosas, por lo menos, en el día de hoy. Hacer una pausa y reflexionar, la primera, hacer una pausa y reflexionar o considerar. La segunda es a aprender, observar y aprender. Y la tercera es a subir, ir y traer. Así que vamos a ver lo que tiene Dios para nosotros. En el versículo 5 vuelve a referirse a sí mismo como Yahvé Sabaoth, Dios de los ejércitos, para devolverles la perspectiva de dónde están. No es cualquiera el que está hablando. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Así que cuando escuchemos esto o leamos esto, prestemos mucha atención, porque no es cualquiera. En pocas palabras, ellos habían perdido la visión de cómo Dios es grande y poderoso. Ellos y nosotros necesitamos reflexionar en cuán poderoso y majestuoso es Dios realmente. Porque cuando nuestra comprensión de la inmensidad de Dios se desvía, cualquier cosa puede ponerse en ese lugar y eclipsar a Dios mismo. En lugar de alabarle, ellos vivían para sí mismos, para su propio placer. Y es que nos convertimos en aquello que contemplamos. Creo que pensamos demasiado en nosotros y demasiado poco en Dios. Ahora, después de recordarles su inmensidad que no cambia, inmutable, Dios dice en la segunda mitad del versículo 5, considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. Este es el mensaje principal de este libro y es exclusivo en el texto de Ageo. Aparece 5 veces en 2 capítulos, en el 1:5, en el 1:7, 2:15 y 2 veces en el capítulo 2 y versículo 18. Y sabéis que me gusta investigar bien las cosas. Y he tenido el privilegio hace unos meses de que me han regalado un programa especial para el ordenador, un software que se llama Logos, en el cual tengo acceso a los manuscritos originales, tengo el acceso a las lenguas antiguas, al hebreo, al arameo, etc. Y cuando los hebreos escuchan esta palabra de considerad vuestros caminos, tal vez va más allá de lo que nosotros podamos ver a simple vista. Esto no quiere decir que si no tienes ese programa, pues ahora no puedes leer la Biblia y no puedes aprender nada, no. Con esto es suficiente, pero nos gusta ir un poquito más a lo hondo, ¿no? Queremos aprender un poquito más. Ahora, para un hebreo, considerar bien el camino es una llamada de atención diciendo, pon tu corazón en lo que estás haciendo. Pon tu mente y piensa bien en los pasos que estás dando. Eso es lo que está diciendo en este momento en el texto. La Nueva Traducción Viviente dice, mirad lo que os está pasando. Eso es considerad bien vuestros caminos. Y lo cierto es que no es fácil hacerlo. No es fácil considerar nuestros caminos, sobre todo cuando estamos rodeados de búsquedas sin sentido y de persecuciones superficiales. No sé si habéis pensado en lo que significa la palabra desacelerar. La palabra desacelerar. Acelerar significa ir más rápido, ¿no? Desacelerar, con ese prefijo des delante, significa que bajes, que frenes, se invierte la acción. Hay que frenar, hay que pausar. En un estudio reciente sobre la generación Z, aquellos que han nacido entre el año 98 y el 2010, dice que esta generación se ha desencantado de la electrónica y de las redes sociales. Y una de las cosas que se dice en ese estudio es esta. Los adolescentes y preadolescentes de hoy tienen un acceso sin precedentes a la tecnología y sin embargo muchos afirman que nunca han estado tan aburridos. Aunque no seamos nosotros de la generación Z, puede que nos pase incluso igual, ¿no? Nuestra hija tiene ahora 4 años y 3 meses
y ella coge el iPad porque se lo dejamos un ratito cada día y a veces, si no hay límite, pues puede estar todo el día viendo el iPad. Pero muchas veces ella misma lo ve y ves por ahí que lo cierra y cuando le preguntas por qué lo has dejado, ahora ya dice bien la R, pero antes decía, estoy aburrida. Estoy aburrida. O sea, se cansan. No es suficiente toda esa tecnología y toda esa cuestión. Y a los adultos puede ser que nos pase igual, que cuando nos aburrimos de las cosas, las dejamos. Y no sé si a ti te pasa esto, pero a mí me pasa que cuando estoy tan aburrido de algo, ya ni siquiera pienso en eso. De momento estoy con la cuestión esa de la potencia, del Naturgy, pero el día que me aburra, así se va a quedar. Y entonces vendrá el David Polifrón y me dirá, trae el teléfono que ya sigo yo con la gestión. Pero, ¿nos pasa eso o no a los adultos? Nos cansamos, nos aburrimos, ya ni siquiera pensamos en eso. Y quiero que seamos honestos. Creo que cuando se nos dice, considerad bien vuestros caminos, creo que la mayoría de nosotros somos expertos en considerar bien los caminos, pero de los demás, de los otros. Somos expertos en eso, pero no tanto en considerar los nuestros. Es fácil criticar a los demás y encontrar siempre excusas para nosotros mismos. Pero Dios dice, considerad bien vuestros caminos. No dice que consideres bien el camino del otro, que consideres bien tu camino. Considerad bien vuestros caminos. Nos está llamando a cada uno de nosotros a comprometer nuestras mentes, nuestro corazón, y que hagamos un inventario serio, como se nos instruye también, por ejemplo, cuando vamos a participar de la mesa del Señor, y el apóstol Pablo dice que antes de hacerlo nos examinemos cada uno a nosotros mismos. Y si no lo hacemos, pues vamos a seguir viviendo para nosotros mismos y no para Dios. Y hay mucha gente que afirma que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Por eso creo que debemos hacer una pausa y reflexionar. Dice Lamentaciones 3:40, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Segunda de Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Y hacía tiempo que no leía este versículo, ni me acordaba que estaba en la Biblia. Y cuando lo estaba buscando y leyendo en esta semana, a través de este programa te da algunas referencias cruzadas de algunos textos que tienen que ver con lo que tú estás trabajando, y me apareció este versículo y me fui a buscarlo a la Biblia porque, aunque el programa me dijera que estaba, no me sonaba de haberlo leído. No sé si os sonaba a vosotros este versículo, ¿sí? Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. La insatisfacción está diseñada para que encontremos satisfacción solamente en Dios. Debemos observar y aprender. El versículo 6 muestra lo que ocurre cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Y es difícil verlo en español, pero como digo en hebreo, estas frases son lanzadas como por ráfagas. Es una especie de poema que se lanza. Y dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Todo esto es como flechas que se lanzan. Es pam, 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 pam. No sé si lo habéis recibido de la misma forma. Pero Dios golpeó duramente su agricultura, su economía. Como dice el refrán popular, les sobraba mucho mes al final del sueldo. No sé si os había pasado eso alguna vez. Ahora se dice así, me sobra mucho mes al final de mi sueldo. El mensaje es claro. Nunca encontraremos satisfacción hasta que encontremos nuestra satisfacción en Dios. Y hubo mucha acción, muchas cosas que hacían, pero no encontraban satisfacción. La frase no hay suficiente significa que nunca experimentan abundancia, que nunca experimentaron satisfacción, como digo. Además, tampoco se saciaban. Y no saciarte significa estar siempre sediento. Y por mucho que bebas, tener aún más sed, y más sed, y más sed. Y vuelves a beber y la sed sigue ahí, y no se marcha. Se ponían capas de ropa, pero nadie entraba en calor. Eso porque no habían venido aquí a Vic, a nuestro local. Se ponían capas de ropa y no entraban en calor. Dios está diciéndoles algo así, por mucho que tengáis, nunca va a ser suficiente. Todo lo que hacéis se convierte en polvo. Por mucho que os esforcéis, no quedáis satisfechos. Todo el trabajo os sale rana, sale mal.
Salomón lo dice en Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 8. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Dios estaba enviándoles aflicción para llamar su atención. Y esta frustración se veía en las tres necesidades básicas de la vida: la comida, el agua y la ropa. Y esto los llevó a sentirse vacíos, porque todo lo que pensaban que tenían desapareció, como ese dinero metido en bolsillos con agujeros. Era como una doble maldición. Dice que llevaban algo a casa, pero luego se les escapaba de las billeteras. Creo que uno de los mensajes que debemos recibir es que si Dios no está en el centro de nuestra vida, aunque consigamos lo que creemos que necesitamos, no va a ser suficiente. Seguro que habéis escuchado esa expresión. Y cuanto más acelero, ¿qué decía? Más calentito me pongo, ¿no? Eso era la canción. Eso era la canción. No sé si habéis escuchado, cuanto más acelero, cuanto más corro, más tarde llego a los sitios. ¿Os ha pasado eso? Cuanta más prisa me doy, más tarde llego, más me atraso. Dios no solamente comprendía las circunstancias, sino que Él era quien había ordenado esas circunstancias. Y a veces Dios, escucha bien, a veces Dios nos da lo que nosotros anhelamos para que experimentemos algunas consecuencias con el objetivo final de que nosotros volvamos a Él. El Salmo 106, versículo 15, dice: Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Está hablando de ese contexto cuando el pueblo de Israel empieza a vagar por ahí, por el desierto, y están cansados del maná, están cansados de la provisión de Dios y quieren comer carne. Yo también hubiera querido comer carne, pero Dios ya estaba proveyendo algo. Pero ellos están cansados. ¿Y qué hace Dios? ¿Queréis carne? Tomad carne. Y dice la Biblia, si lo leéis, que les llegaba la carne por las rodillas, que ya no podían coger toda la carne que había caído, les enviaron perdices, ¿no? Y estaban hartísimos de carne. ¿Y qué pasa con la carne en el desierto? Si la nevera solo puede estar ahora 2 días, imagínate en el desierto. ¿Queréis carne? Tomad carne. Pero con la carne vienen también otras cosas. ¿No queréis la bendición de Dios? ¿No queréis lo que estoy proveyendo? ¿Queréis otra cosa? Toma, aquí la tienes. Pero atente a las consecuencias también. Entonces, y es que la insatisfacción, repito, está diseñada para llevarnos a encontrar satisfacción solamente en Dios. Y voy a ser claro, repitiendo algo que dije la semana pasada. Si ponemos nuestros propósitos por encima de las prioridades de Dios, nunca vamos a conseguir lo que buscamos. Y sabes, noticia de última hora, solamente Dios puede satisfacer tu alma. Solo Dios satisface tu alma. Hasta que no adores al Señor como número 1 en tu vida, no te va a funcionar. Las cosas que hagas no te van a funcionar. Cuanto más marginamos a Dios, más se nos estrecha el margen por el que nosotros caminamos en nuestra vida. Más vivimos sin margen. Y sigue el versículo 9. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. El hype estaba ahí, la expectativa estaba ahí, estaba a tope, siempre estaban esperando algo, siempre deseaban algo, pero no os perdáis quién estaba detrás de sus dificultades. No es Satanás, no son sus esposas, no son los vecinos, no son sus jefes, no son compañeros de trabajo, compañeros de clase. Dios dice, lo que traéis a casa, ¿qué? Yo lo aviento. Es el mismo. Los latinos entendéis bien lo que significa aventar, ¿no? Aventar es una palabra que viene de la época de las cosechas, cuando se separa el grano de la paja. Aventar es porque hay viento y el viento se lleva la paja y lo que cae es el grano. ¿Y qué es lo que hace Dios? Ni paja ni grano, aviento todo. Traes algo y todo se marcha, todo fuera. Lo que traéis a casa yo lo aviento. Dios vincula la situación que ellos están viviendo directamente a sus pecados, porque Él dice claramente,
por causa de mi casa que está en ruinas. Esto pasa por causa de mi casa que está en ruinas, vacía y desolada. Y dice ahí, cada uno de vosotros corre a su casa. Cada uno de vosotros corre a su casa. No es que estuvieran huyendo de algo o huyendo de alguien, sino que cada uno iba a su bola, cada uno iba a su rollo. Les gustaba tanto estar ocupados en sus propios asuntos que se habían olvidado de los asuntos de Dios. Ocuparse significa que estaban corriendo todo el tiempo cada uno para su casa. Tiene la idea de la excitación, de intensidad, de urgencia. Es la misma palabra que se utilizaba para cuando hablabas de alguien que estaba galopando en el caballo. Imagínate esa cuestión de cómo va uno corriendo. Como dice mi suegra, cada uno tira para lo suyo. No sé si cada uno de los que estáis aquí habéis escuchado antes esa expresión. Cada uno tira para lo suyo, cada uno hace lo que quiere. Estaban obsesionados con sus propios afanes. Y me parece fascinante que así es como Jesús describe la búsqueda de los gentiles. En Mateo 6, 31 al 32. Dice Jesús, por tanto no os preocupéis, diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran judíos, todos aquellos que no estaban poniendo su confianza en Dios, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Ahora te pregunto, ¿tienes la sensación en tu vida de que estás corriendo de un lado para otro? ¿Te pasa eso? ¿Sientes que vas de arriba abajo? ¿Te has dado cuenta de cuántas veces la gente responde a la pregunta, oye, ¿cómo estás? Ya no decimos ni bien o mal, ni para disimular, ni nada. No, ¿cómo estás? ¿Y qué te dicen? Ocupado. ¿Cómo estás? Ocupado. Estoy muy ocupado. Es como si necesitáramos validar nuestras vidas a través de una agenda llena de cosas. Cuando la gente, a mí hablamos y una de las cosas que me dicen por qué no han ido a la iglesia por un tiempo, y no estoy hablando de aquí, es una conversación que he tenido recientemente con una amiga de la República Dominicana que hacía mucho tiempo que no veía, y estuvimos en casa con mi mamá y me dice, hace mucho tiempo que no voy a la iglesia. Y cuando le pregunté, ¿y por qué hace tanto tiempo que no vas a la iglesia? Me dijo, ay Pablo, ay Pablito, me dice. Ay Pablito, me dice, he estado muy ocupada. Tengo una vida muy, muy ocupada. Pero escucha esto. Nuestras ocupaciones pueden alejarnos de los asuntos de Dios. Nuestras ocupaciones pueden alejarnos de los asuntos de Dios. Y Ageo vuelve a lanzar unos dardos en los versículos del 10 al 11. Dice, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. ¿Qué se escucha ahí? En Mario Bros. Si lo podemos bajar un poquito, porque a mí me está despistando totalmente. O podéis sacarlo, por favor, el juguetito. Os lo agradecería. Creo que despista no solo a mí, sino a todos los que estamos ahí, está llamando eso la atención. Como estaba diciendo, Dios golpea sus 3 cosechas principales en las 2 estaciones principales de crecimiento. Dice, en los campos y en las montañas. Y habla de el grano, de la uva y el aceite. Y también habla de lo que afecta en cuanto a los animales, al trabajo de sus manos. Y además dice que esta sequía abarca toda la creación. Dice, desde los cielos hasta la tierra. Pero debemos tener claro algo. Dios no está haciendo esto porque odie a su pueblo. Dios no hace eso por odio a su pueblo. Lo está haciendo porque ama a su pueblo y desea que ellos vuelvan a su esencia espiritual. Y otra cosa, no significa necesariamente que porque tú estás teniendo problemas es que Dios te está castigando. Tampoco significa eso. A menudo no hay una correlación directa entre nuestro sufrimiento y nuestro pecado. Pero dicho esto,
Dios nos ama tanto que cuando Él nos ve a la deriva, su objetivo en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, es llamar nuestra atención. Si terminamos quebrantados y si terminamos de rodillas en el suelo, eso es bueno. Eso es bueno. Las experiencias de dificultad deberían convertirse siempre en oportunidades para la reflexión espiritual. Por lo menos así es como he tratado de resolver estos últimos años. Cuando paso por algo difícil, he intentado hacerme estas preguntas. Dios, ¿qué me quieres decir con esto que estoy pasando en este momento en mi vida? Dios, ¿hay algún pecado en mi vida que aún no haya confesado? Examina mi corazón y ve si hay algo en lo que yo estoy fallando. ¿Qué quieres que cambie de mi vida? Pero una vez que hago el inventario, sigo adelante con mi vida, porque puede llegar a darme una psicosis si yo sigo pensando que Dios me está castigando por cada uno de los problemas que se presentan en mi vida. El predicador Spurgeon escribió esto: Dios no permite que sus hijos pequen con éxito. Dios no permite que sus hijos pequen con éxito. Por eso el pecado siempre sale a la luz. El pecado siempre sale a la luz. Y es que Dios se preocupa demasiado de nosotros como para dejarnos deambulando por la vida, persiguiendo solamente nuestro propio placer. C.S. Lewis, el escritor del título El problema del dolor, dice así: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Él avienta las cosas y llama a la sequía para que volvamos a Él. Ahora, si parece que lo que has estado persiguiendo desaparece delante de tus ojos, si el dinero se te esfuma y ves que te desaparece por los agujeros de tu bolsillo, si sientes que nunca tienes suficiente, Dios puede estar golpeando los pilares de tu vida para llamar tu atención. La cosa es qué vamos a hacer nosotros con esa llamada de atención de parte de Dios. Cuando somos sacudidos, ¿qué vamos a hacer? Cuando alguien se desvía y peca y parece que ya no le interesan las cosas de Dios. Me habéis escuchado decir esto los martes y he tenido oportunidad de nuevo de hacerlo esta semana a través de una discusión o de una charla, o como le queráis llamar, que tuve a través de un muro de Facebook. Y una de las cosas que me habéis escuchado hablar aquí en este lugar y que os he dicho siempre: ¿cómo podemos orar por aquellas personas que ya no quieren saber nada acerca de Dios? ¿Cómo puedes orar por tu hijo o por tu hija que en la adolescencia ha dejado la iglesia y ha desaparecido? Podemos orar de esta forma, diciendo al Señor que Él haga con esa persona como hizo con el hijo pródigo, ¿sí? Que haya un momento en el que esa persona vuelva en sí. Va a haber un momento en la vida espiritual de esa persona que va a tocar fondo. Y dime si el hijo pródigo no tocó fondo, que estaba comiendo con los cerdos. Yo he tocado fondo en mi vida, en más de una vez, pero nunca he comido con los cerdos. Así que imagínate cómo es eso de impresionante. Comer con los cerdos, para un judío, comer con los cerdos, con un animal inmundo que ni siquiera podían tocar, y estaba ahí comiendo de su comida. Eso es tocar fondo. Y entonces dice que volviendo en sí, se acordó de la casa de su padre. Así que oremos por esas personas que ya hemos dado por perdidos, pidiendo al Espíritu Santo que abra sus ojos y que esas personas, así como el hijo pródigo, vuelvan en sí. Que vuelvan en sí. Creo que es la mejor oración que podemos hacer. Hay muchas personas que aún no conocen a Cristo y que están buscando en los lugares equivocados la forma de tener satisfacción. Pero la insatisfacción está diseñada para llevarnos a encontrar satisfacción solamente en Dios. Y hemos dicho que tenemos que hacer una pausa y reflexionar, que debemos observar y aprender, pero eso no es suficiente. Dios quiere que subamos y que traigamos. Vemos en el versículo 8, subid al monte, traed madera, reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. La orden de subir al monte se refiere a ese movimiento hacia arriba. Es hora de arreglar aquello que está mal.
Hasta donde sé, creo que es la única orden que se da en todo este libro de Ageo. Y en realidad es triple. Tienen que ir, tienen que traer y tienen que construir. No basta con decir que amamos a Dios. No basta con decir que amamos a Dios. Debemos vivir nuestro amor. Las palabras son buenas, pero las acciones son mejores. Dios quiere que trabajemos. Los troncos no van a venir solos de la montaña, ¿eh? Los troncos no bajan solos de la montaña. Tuvieron que subir, tuvieron que bajar y luego tuvieron que ponerse a trabajar construyendo. Y no te pierdas esto. Dios ya había proporcionado los recursos que necesitaban. Solo tenían que ir a buscarlos. Y esto me anima a pensar en un nuevo proyecto de cambio de local. No sé a vosotros, pero creo que Dios proveerá de los recursos que necesitemos a medida que nosotros le demos a Él lo que Él ya ha puesto en nuestras manos. Cuando alguien me dice que quiere que las cosas cambien, a menudo le pregunto que cuánto desea que cambien. ¿Cuánto? Porque puede ser que quieren que cambie mucho, o poco, o más o menos. Entonces le pregunto, ¿más o menos? Hace tiempo un muchacho vino a casa a compartir una serie de problemas que estaba teniendo, con los cuales había luchado por muchos años. Y después de tomar café, obviamente, porque todo el que viene a casa le doy café para que se relaje, imaginaos cómo vienen. Después de ese tiempo hablando juntos, me dice, Pablo, es que tantos años que llevo arrastrando esto, no sé si voy a poder cambiar o no. Y sabes, mi maestro es Jesús. Yo me fijo en lo que él hacía. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cuando le hacen una pregunta, él lanza otra. No sé si podré cambiar. ¿Tú quieres cambiar o no quieres cambiar? Esa es la cosa, esa es la pregunta. En Juan capítulo 5, versículo 5, encontramos aquella historia, no hace falta que lo busquéis, lo voy a decir súper rápido, aquella historia de aquel hombre que ha estado 38 años al lado de una piscina, al lado de un estanque de Bethesda. Y dice que no le da tiempo nunca de llegar para esa leyenda que hay, que dice que se mueven las aguas y alguien es introducido y es sanado. Pero, ¿qué es lo que le dice Jesús a esa persona que lleva 38 años ahí? ¿Quieres ser sano? Y Jesús te está preguntando lo mismo en el día de hoy. Si quieres ser sano o quieres seguir igual, 38 años más, tirado ahí al lado de esa piscina. Tenemos que correr hacia Dios si queremos cambiar, porque nuestra configuración por defecto es el egoísmo y todos somos propensos a dejar las cosas para otro día. Y si no hacemos nada, vamos cuesta abajo y sin frenos. Y a veces tenemos que ir, obtener los recursos, buscar ayuda, buscar consejería, perseguir la rendición de cuentas. Una palabra que se ha puesto muy de moda, pero se ha puesto la palabra, pero no la acción. Que es tener una persona de confianza en tu vida, con la que tú puedas establecer esa relación de intimidad, saber que esa persona no te va a traicionar, hacerte vulnerable, abrir tu corazón y decirle, me siento así. Y que esa persona no se vaya a burlar de eso, ni vaya a coger esa información y se vaya a la prensa rosa, sino que diga, no te preocupes, vamos a orar juntos. Yo he pasado por lo mismo, o no, nunca he pasado, pero tampoco me gustaría, pero quiero orar por esa cuestión. Búscate a alguien de la iglesia, alguien creyente, alguien maduro en la fe, muy maduro tampoco, porque ya estará podrido. Alguien que esté dispuesto a escuchar y que esté dispuesto a doblar sus rodillas y a orar contigo, a ver cuál es el problema que tienes y poder confesaros mutuamente eso. Si somos serios en cuanto a reconstruir nuestras relaciones o encontrar satisfacción o alinearnos con los propósitos de Dios, vamos a tener que subir y traer. Y hacemos esto no solo para estar satisfechos, sino para que Dios sea glorificado. No hacemos cambios solo para salir de nuestro lío, sino para agradar a Dios, porque cuando Él sea glorificado, nosotros también estaremos satisfechos. Un autor dice así, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas hacemos? Debemos luchar por la justicia en las cuestiones raciales también.
No estamos en Estados Unidos, estamos en Europa. Estamos en España, en Cataluña. ¿Os pensáis que no pasan cosas aquí? Nadie quiere venir a vivir en el barrio del Remei. ¿Por qué? Porque está lleno de latinos y de negros. Esa es la realidad. ¿Y cuántos vivís aquí? Un montón de gente de la iglesia vive aquí en este barrio. Debemos luchar por esas cuestiones raciales también. Debemos luchar por la justicia, por los no nacidos, defender la vida de aquellos que todavía están en el vientre. Y no estoy hablando de política ni de ningún partido, no me malinterpretéis. Ya sé que las elecciones son el próximo domingo, pero no os voy a decir a quién vais a votar. No lo sé ni yo todavía, ni sé ni si voy a votar tampoco. La justicia para con las viudas, para los huérfanos, para los refugiados. La justicia para las víctimas de la trata sexual. Hay una película que se ha estrenado en Estados Unidos, Sounds of Freedom, Sonido de Libertad, traducido literalmente. No sabemos si tendrá en España ese título o no, pero se estrenó el 4 de julio. El director de cine colombiano Verastegui, creo que se llama Berasategui, juntamente con Mel Gibson y Jim Caviezel es el que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo. Ellos están denunciando a la élite de Hollywood. Están denunciando a través de esta película el tráfico de niños. Dice que hay 2 millones de niños, 2 millones de niños traficados con el objetivo de ser traficados sexualmente cada año en nuestro planeta. Creo que tenemos que levantar nuestra voz como creyentes y defender eso. Creo que Dios nos está llamando a todas estas cosas. Nuestra adoración, la adoración a Dios, debe llevarnos a hacer. La fe es una fe activa. La fe no es una fe pasiva. No es solo creo en Dios y estoy en mi casa aquí tranquilito y que nadie me moleste. La adoración es activa y debe llevarnos a hacer. Nuestra fe debe vivirse a través de nuestros pasos, de nuestros pies. Lo que proclamamos con nuestros labios debe materializarse y hacerse realidad en nuestras vidas. Si somos salvos, vamos a servir entonces, vamos a encontrar ese área de servicio. El amor de Dios, el amor a Dios, ha de conducir al amor al prójimo. Y parece que últimamente estamos hablando mucho de la visión de la iglesia, pero no creo, yo no me voy a cansar de hablar de la visión. Si no seguimos siendo una fuente de esperanza para los que sufren y les llevamos a Cristo, habremos perdido el sentido de esta comunidad. Si no somos una fuente de amor, si no amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, estaremos desobedeciendo lo principal que Dios quiere de nosotros. Si no somos un refugio para el herido, ¿en qué nos habremos convertido entonces? Pregunto. Porque yo no quiero ver esto convertido en un club de amigos que se lo pasan súper guay, aunque también lo hacemos, ¿no? Seamos intencionales en no desagradar a Dios. Su nombre y su fama deben ser lo que proclamemos. Y sabéis que aquí no solemos recitar credos o confesiones religiosas, pero me encanta la profunda sencillez que encontramos en el Catecismo Menor de Westminster. La pregunta y la respuesta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Demasiados de nosotros solo le damos a Dios una porción de nuestras vidas. A veces vemos nuestra vida como un pastel, ¿cierto? Vemos nuestra vida como un pastel dividido en pedazos o en porciones. Doy mi porción social, mi porción laboral, mi porción familiar, mi porción de hobbies o de pasatiempos, mi porción escolar, mi porción de jubilación, mi porción de deporte o de ejercicio y bueno, mi porción espiritual también. Pero Dios no quiere una porción de tu vida. Él merece todo. Él quiere todo el pastel, exige todo el pastel. Y no sé qué es peor, si desobedecer intencionalmente a Dios o no darle primer lugar en mi vida. En Isaías 48:11 encontramos una promesa de liberación. Creo que no está el texto en la pantalla porque anoche, ¿sabes? Estuve repasando la predicación y volviendo a pasar un tiempo en oración delante del Señor y leí esto. Dice en esta promesa de liberación, por amor mío lo haré.
porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Dice, mi gloria, pues no la daré a otro. Mi gloria no la daré a otro. En el Evangelio de Mateo, justo después de que Jesús describe cómo los gentiles corren tras la comida, tras la bebida, tras la ropa, dice así Mateo 6:33, pero buscad primero su reino. Posiblemente el texto que conocéis es de la Reina Valera, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. ¿Y qué dice? Ahí está el problema, que no leemos bien. En ninguna traducción dice, y las demás cosas serán añadidas. Tal vez ese lo hubiéramos puesto. ¿Dónde os ha gustado? ¿No os ha gustado? Lo hubiéramos puesto en la serie de En Contexto también. En ninguna de las traducciones dice, y las demás cosas serán añadidas. Y creo que es un grave problema cuando omitimos o cambiamos las palabras. Dice en ese versículo, y lo he subrayado, y todas, ¿qué? Estas cosas. Todas estas cosas. Las cosas funcionan cuando se adora a Dios. Nuestras necesidades se satisfacen cuando reconocemos que Dios es todo lo que necesitamos. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? La comida, la bebida, la ropa, el que vestir. Eso es lo que Dios promete que va a satisfacer. Hay por lo menos 4 cosas que podemos aplicar directamente a nuestras vidas, y con esto termino. La primera es que cuanto más te concentres en tu propia felicidad, más infeliz serás. Cuanto más te concentres en tu propia felicidad, más infeliz serás. Si no estás satisfecho solamente en Dios, entonces no vas a encontrar satisfacción en nada más. La segunda cosa es que el pecado promete mucho, pero ofrece muy poco. El pecado siempre amplifica sus beneficios, pero minimiza su coste. El pecado aspira a lo máximo mientras te empuja hacia la muerte y a la destrucción total. Si hay algo que tengo clarísimo, pero clarísimo, es que Dios no te va a bendecir si tú no estás dispuesto a confesar. Dios no te va a bendecir si no estás dispuesto a confesar, a confesarle a Él, no a mí. No soy un cura, no os equivoquéis. Algunos tienen el concepto de que el pastor es el cura protestante y me vienen a mí a contar las cosas como si yo pudiera resolver tu pecado. No me cargues a mí con tus cosas. Habla con Dios. Él ha dicho en su palabra que acudas a Él y que Él va a aligerar tu carga y que tomes su yugo. Claro, si me quieres confesar algo, pues está bien, te voy a decir, lo siento mucho, amigo, hermano, vamos a orar. Pero de ahí no puedo hacer nada más. Pero Dios sí puede hacerlo. Y Él te va a bendecir cuando tú acudas a Él y le confieses ese pecado. El seguidor de Cristo está llamado a hacer correcciones constantes y a practicar la confesión constante. Hay una sola vez en mi vida en la que me arrepentí para salvación. Una sola vez le dije a Cristo que quería seguirle y que Él tomara posesión de mi vida, y ese día recibí el Espíritu Santo y me había bautizado un montón de años antes, pero no me había convertido. ¿Qué estás diciendo, loco? Sí, y puede pasar con tu vida también. Por eso nunca me canso de predicar el Evangelio a la iglesia, a los creyentes, porque yo no sé, yo no veo tu corazón, veo tu cara solamente. Pero hay un momento en el que me arrepentí para salvación, pero sabes, cada día y múltiples veces tengo que arrepentirme de las cosas que hago o las que no hago. Para salvación es solamente una vez. Para salvación, dice el apóstol Pablo, se nos dio a beber una sola vez. Y habla de un bautismo, de un espíritu, de una fe. Pero cada día debo confesar a Dios y cada día debo arrepentirme. La tercera cosa es que complacer a Dios es la única búsqueda que te dará el máximo placer. Puedes poner todo el esfuerzo que quieras, pero si no sigues fielmente a Cristo, te vas a dar un batacazo. Las cosas no te van a satisfacer.
los amigos no te van a llenar. La búsqueda de placer no te va a complacer. Y en último lugar, cuando damos prioridad a Dios en nuestras ofrendas, Él promete bendecirnos. Y no estoy hablando de pedir dinero. Hay otras técnicas que se podrían usar más sutiles que decir directamente este versículo. Os recuerdo que en el contexto en el que estamos, Malaquías, Zacarías y Ageo son 3 de los 12 profetas menores postexílicos. ¿Qué quiere decir? Lo que he dicho antes. Después de esos 70 años que han estado en cautiverio, el mensaje para Malaquías, Zacarías y Ageo es después de que han estado en cautiverio. Y este texto, que tanto se utiliza por los predicadores de la prosperidad para decirte que lleves tus diezmos a la iglesia, bueno, a ellos, no a la iglesia, a ellos, obviamente, a sus bolsillos, está en un contexto de desobediencia a Dios, en el cual Dios no era el centro de sus vidas, en el cual, como dije la semana pasada, la madera preciosa de cedro, que era para reconstruir el templo, la estaban usando para dejar sus casas tope guapas. Pero ¿qué pasa con lo que Dios ha ordenado? Por eso Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. ¿Por qué? Por lo mismo, los materiales los habían usado en otras cosas. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y dice Dios, en los diezmos y las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Por eso les dice, traed el diezmo al alfolí. ¿Para qué? Para que el pastor se compre un coche nuevo. No. Para que haya alimento en mi casa. La casa estaba vacía y desolada. Y dice, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba. ¿Dice quién? Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Ponedme a prueba. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición para vosotros hasta que sobreabunde. La insatisfacción está diseñada para llevarnos a encontrar satisfacción solamente en Dios. Así que hagamos una pausa, reflexionemos, consideremos, observemos y aprendamos. Y después de eso no podemos quedarnos parados. Después de eso subimos a Dios, vamos y traemos lo que Él tiene para nosotros y edificamos entonces y construimos. No sé si Dios ha captado tu atención. No sé si Dios ha llamado tu atención. No sé si hay algún área de tu vida que has descuidado y que necesites poner atención de nuevo. No sé si hay algún pecado en tu vida que necesites confesar. No sé si hay algo que Dios te está llamando a hacer y estás tardando en obedecerle. Pero como he dicho muchas veces, tardar en obedecer es desobedecer. ¿Y sabes qué? A mí me encantaría que fuéramos como el salmista, cuando él escribe en el Salmo 119, 59 al 60, consideré mis caminos, ¿y qué? Y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor por todo esto que hemos escuchado. Y si Dios, como digo, te ha llamado la atención sobre algo en esta mañana, ponle atención y ora ahí en el lugar donde estás. Pongámonos en pie y terminemos con esta oración.